Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Es una alegría enorme para nosotras desde Memoria Abierta estar hoy acá, cerrando una etapa por lo menos de este trabajo, que fue un trabajo de mucho tiempo y que nos dio muchísimas satisfacciones, así que estamos encantadas de estar aquí compartiéndolo con ustedes. La idea de esta tarde es hacer una primera presentación, una primera conversación, de las cuales después habrá otras seguramente sobre esta publicación. Y lo que habíamos pensado como dinámica de esta reunión es, bueno, por un lado, que nosotras desde Memoria Abierta les contemos un poco sobre este proyecto, sobre estos resultados. Y entonces vamos a mostrarles un poco cómo hicimos este trabajo. Verónica Torras, Celina Flores, Soledad Catogio, que trabajó, bueno, no es integrante de Memoria Abierta, pero se integró a este equipo y participó de todas las etapas del proyecto. Y la idea después es que le pedimos a dos amigas y un amigo de la casa, personas cercanas que estuvieron muy cercanas a esta investigación, Fátima Cabrera, Angélica Tostes de Brasil y Leonardo Schindler de acá de Argentina, que cuenten algunas cosas, que digan algo sobre el trabajo, sobre la publicación, para después tener la oportunidad de abrir la conversación a todos y todas quienes quieran participar. Acá estamos una parte del equipo que trabajó en esto, solo una parte. Vamos a ir apareciendo, además de las personas que nombré, está Maisa Vascuas, aquí también una de las investigadoras de este equipo, y atrás de las cámaras después en algún momento van a aparecer también Nancy Lucero y Hernán, otro compañero bueno, que también tuvieron mucho que ver y tienen mucho que ver con que esto esté sucediendo. Entonces, bueno, para dar inicio, vamos a tratar de que todas nuestras intervenciones sean muy breves, porque lo que queremos es tener la oportunidad de conversar. Y entonces, para dar inicio a esta parte de la actividad, le voy a dar la palabra a Verónica Torres, que es la directora de Memoria Abierta y a quien todos y todas conocen, entonces no la vamos a presentar más que con eso. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por haberse sumado a esta propuesta que para nosotros era importante porque era una forma de hacer una devolución, más allá de que compartimos con todos ustedes el resultado del proyecto en el formato de la publicación digital. Nos parecía importante poder tener este espacio para hacer una devolución más cercana a quienes bueno, fueron parte de este proyecto, nos acompañaron en todo este camino y en esta investigación. Eh, Quisiera especialmente agradecer a Miserior, que fue quien hizo posible este trabajo y esta investigación, a CAT en Francia, a Pan para el Mundo, y el apoyo de Sabine Smith y de Claudia Delicio, a UOLA, a algunas instituciones de aquí, de América Latina, compañeros de ruta, al MUME, a FE en la Resistencia de Uruguay, ambos, al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Chile, el Memorial de la Resistencia de San Pablo, en Brasil. Todos ellos aportaron entrevistas para este proyecto que han sido fundamentales. Después Alejandra va a contar un poco este trabajo a partir de las entrevistas. También a la Biblioteca Mauricio López de la Fundación Ecuménica de Cuyo, a la Universidad Nacional del Comahue y a la Iglesia Metodista Argentina. Son algunas de las instituciones que nosotros también fuimos a visitar, que trabajamos con sus archivos, que construimos también una serie de entrevistas con actores como referentes fundamentales de estas instituciones o iglesias. Y eh, por otro lado, que bueno, nos apoyaron también a lo largo del camino con contactos, con sugerencias, eh,
un poco reconstruyendo lo mismo que nosotros estábamos tratando de reconstruir en la investigación, que era cómo funcionaron estas redes, también en el pasado y cómo siguen funcionando en el presente, también para la investigación fue necesario construir redes. Así que bueno, un poco lo primero que quería decir era agradecer a todos los que fueron parte de esas redes de apoyo, nombré algunos, pero bueno, aquí están presentes muchos también de quienes hicieron posible esta investigación. Nosotros trabajamos con el objetivo de reconstruir la historia del trabajo ecuménico en defensa de los derechos humanos en la región, fundamentalmente en el marco del Cono Sur, durante la etapa de las dictaduras, por un lado, eh, y comprender también cómo había sido la deriva también de estas redes que se habían formado en ese momento, en esa coyuntura histórica particular, pero que después continuaron activas y en funcionamiento y fueron tomando otras decisiones en relación a su agenda en función también de cuáles iban siendo los cambios de coyuntura. Eh, bueno, a nosotros nos parecía muy importante por el tipo de trabajo que hace Memoria Abierta, por el mandato que tiene Memoria Abierta, que tiene que ver con la reconstrucción justamente del periodo de las dictaduras, de la última dictadura en Argentina, pero bueno, por extensión también de las dictaduras que fueron contemporáneas en el Cono Sur. Nos parecía muy importante reconstruir ese rol estratégico del ecumenismo, que nos parecía que tal vez estaba un poco invisibilizado, a veces incluso para el propio movimiento de derechos humanos y que fue fundamental en muchos niveles, ¿no? Porque garantizó ayuda humanitaria a perseguidos y exiliados, porque sostuvo campañas internacionales de denuncias que fueron muy importantes, porque apoyó y en alguna medida también transmitió, digamos, metodologías para la documentación de los crímenes de Estado que estaban sucediendo en el Cono Sur, porque dio refugio a muchas personas y salvó vidas en condiciones de un riesgo importante. Así que bueno, nos parecía como algo bastante clave y como digo, tal vez poco visibilizado, no solamente este apoyo como un apoyo que viene de afuera, ¿no? Sino esta idea de reconstruir las redes que se generaron y en qué medida el movimiento ecuménico fue fundamental también para la conformación del movimiento de derechos humanos en el Cono Sur. Eh, bueno, y por último decir que nuestro interés, si bien tiene un punto vinculado a la historia y a la reconstrucción de la memoria sobre este proceso, tiene también un punto fuerte para nosotros de interés vinculado al presente y a cómo estas redes siguen activas en el presente o pueden ser reactivadas en el presente en contextos que siguen presentando, como sabemos, riesgos graves y amenazas a la vigencia de los derechos humanos en casi todos los países de la región y en algunos de los países del Cono Sur en este momento, particularmente en el nuestro, en Argentina. Bueno, ¿cómo podemos, de qué manera la recuperación de esta memoria sobre este trabajo compartido en el pasado puede servir también para movilizar, ¿no? La continuidad de este trabajo en red en el presente? Así que ese es un poco también, de alguna manera, el objetivo político para nosotros de este trabajo y de esta publicación, más allá de que la hicimos, bueno, con la metodología de trabajo habitual de memoria abierta, que es la de producir fuentes o reconstruir fuentes. eh, y eso es un poco lo que les vamos a contar ahora, cuáles son las fuentes que logramos reconstruir o relevar en el marco de este proyecto y cuáles son las que logramos producir. Y todo esto nos parece que, bueno, conforma también un enorme archivo que se ha logrado también unificar en el marco de este proyecto, porque como estas redes estaban dispersas a lo largo del mundo, estos archivos y estos testimonios también estaban de alguna manera dispersos, habían seguido ese mismo camino de dispersión. Creo que uno de los logros de este proyecto es haber logrado construir como un archivo unificado que puede ser ahora consultado, digamos, de esta manera. Y bueno, en ese sentido nos quedamos como muy conformes con el proyecto, pero por otro lado queremos que sea un proyecto, como decía, que sirva para movilizar en el presente, así que esa es la parte también que nos interesa mucho
poder conversar con ustedes hoy. Bueno, yo lo dejo acá y seguimos. Gracias de nuevo. Gracias, Verónica. Gracias. Bueno, y un poco en línea con esto que estaba mencionando Vero recién, queríamos contarles un poco, bueno, cuáles son esos archivos, cuáles son esos testimonios, así que, bueno, le paso la palabra a Celina. Bueno, buenas tardes. Bueno, rápidamente, un poco, como decía Vero, el objetivo creo que principal era eso, ¿no? Era como poner todos estos temas en diálogo, sobre todo desde las fuentes, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que había un montón de organizaciones que habían sido, bueno, todas estas que habían sido como este vínculo que nos interesaba como reconstruir de las organizaciones que nosotros llamamos más del norte, ¿no? Acá el Consejo Mundial de Iglesias, WOLA, y su vínculo por lo menos inicialmente con los organismos en Argentina, que era algo que aparecía mucho en los archivos de los organismos que integran memoria abierta. Bueno, quisimos empezar a ver un poco y empezar a preguntarnos qué había en esos archivos de esas grandes organizaciones. Y entonces, bueno, queríamos como reconstruir este diálogo a partir de las propias fuentes, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, esto que decía Vero, de la dificultad, porque mayormente todos esos archivos o están fuera de la consulta, digamos, inaccesibles, o bueno, muy dispersos, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue empezar a ubicar a los fondos documentales de, bueno, de estas organizaciones, ¿no? De WOLA, el Consejo Mundial de Iglesias, de ACAT, y después también empezar a relevar los fondos documentales de las organizaciones, como decimos nosotros, como bueno, que también se construyeron a partir de los 70, bueno, las experiencias de las dictaduras en Argentina. eh, y bueno, empezar, ¿no? Como, bueno, estuvimos ahí con Maise y con Sole en el archivo de la Iglesia Metodista, que creo que eso fue como, ¿no? Como una cosa bastante fundante en términos de pensar la potencialidad que tenía el diálogo de estas fuentes, ¿no? El archivo de la Iglesia Metodista, que es un archivo que está en un colegio en el conurbano de Buenos Aires, bueno, tiene mucha información, ¿no? Sobre este contexto, sobre este diálogo, sobre estos apoyos. Bueno, pero es mayormente poco conocido, ¿no? Entonces, eso nos imaginamos en una cuestión muy exponencial, entonces quisimos un poco reconstruir ese vínculo. Entonces, básicamente lo que logramos hacer es hacer un relevamiento con una persona que estaba del Fondo Documental de WOLA, sobre todo vinculado a las relaciones con América Latina, que fue una estudiante, una profesora de la universidad que nos ayudó a hacer ese relevamiento. Después tuvimos a una argentina que estaba estudiando en Francia, que nos ayudó con el relevamiento del archivo de ACAT, que está en la iglesia, en los archivos de la Iglesia de Francia, totalmente inaccesible en términos virtuales. Y después tuvimos una colaboración con el Museo de Derechos Humanos de Chile para poder acceder a un trabajo de relevamiento que ellos habían hecho del archivo del Consejo Mundial de Iglesias, porque justo cuando empezamos nosotros este trabajo estaba cerrando el archivo por mudanza hasta el 2028. Entonces, bueno, a partir de ellos habían hecho un relevamiento con exiliados chilenos que viven en Ginebra todavía, y nosotros los ayudamos a poner eso a disposición. Y bueno, y después empezamos a hacer un relevamiento con algunas organizaciones de América Latina. Un poco la idea era trabajar sobre aquellas organizaciones o esos fondos documentales que no tengan una disponibilidad web, ¿no? Por ejemplo, en el caso de el FASIC, en el caso de la Vicaría, en el caso de, bueno, algunas otras organizaciones que, en el caso del CAREF, ahí estaba, esa era la que quería, tienen su archivo mucho más accesible, por lo menos en términos de enviar un mail para la consulta, o como el CAREF, totalmente, no totalmente, pero muy disponible en web. Nos focalizamos en trabajar más con aquellos que no estaban tan disponibles. Entonces, bueno, ahí trabajamos, por ejemplo, con la gente de la FEC en Mendoza, hicimos un trabajo súper interesante. Trabajamos con Cecilia, bueno, no sé, me imagino que están por ahí, con Cecilia, tratar de avanzar en términos de relevar los fondos documentales vinculados a este tema en Neuquén, que exploramos que hay un montón de cosas y que queremos seguir avanzando. Bueno, y así fuimos como empezando a trabajar. Bueno, avanzamos o seguimos avanzando en un objetivo que tenemos hace muchos años, que es tratar bueno, de avanzar o de ayudar a la preservación y a la difusión del archivo del CIPAE en Paraguay, que también es un fondo documental súper importante para este proyecto.
Pero bueno, no pudimos en todos, pero sí lo que logramos, por lo menos inicialmente, creo que es un paso importante, que lo más interesante que tiene es que se puede seguir nutriendo todo el tiempo. Son dos cuestiones. Por un lado es la colección documental que logramos construir a partir de este relevamiento y que le dimos accesibilidad en nuestro índice, que ahí vamos a mostrar, y que es la primera vez además que nosotros vamos a poner acceso digital a los documentos. Entonces ahí se armó una colección documental en donde están todos los resultados de los documentos que se fueron relevando en estos archivos que comenté, más las entrevistas que se tomaron desde el archivo oral, ¿no? Entonces ahí hay como un lugar, ¿no? En esto, un lugar en donde van a dialogar todos estos documentos. No sé si quieren entrar al de ACAT, así les mostramos un poco. Sobre la izquierda van ahí ACAT. Insisto en que acá no están esto, por ejemplo, el CAREF, ¿no? En la publicación ahí se menciona que el CAREF tiene su archivo digital online y ponemos el acceso. Acá no están aquellos fondos documentales que tienen, que las organizaciones le dan ya acceso por sí mismo justamente para complementar y no para solapar las cuestiones, ¿no? Entonces, ahí en el archivo de ACAT, por ejemplo, si vamos abajo, ¿no? En la izquierda, desde la izquierda abajo de todo, en la columna izquierda abajo de todo, donde dice documentos, para mostrarles que como, bueno, ahí ya, ¿no? Ahí ya van a tener la descripción documento por documento, ¿no? Y se pueden descargar los documentos si tienen sus descripciones, ¿no? Así están todos los documentos de todas las colecciones de las organizaciones que relevamos hasta este momento. Insisto, hasta este momento, porque la idea es que esto pueda seguir creciendo, ¿no? Un gran faltante por ahora es el archivo del CERPAG, que básicamente es integrante de memoria abierta, pero que bueno, no hemos tenido tiempo, nos hemos enfocado en aquellos bueno, que teníamos más lejos. Pero bueno, yo creo que esto es un gran avance para poder dar cuenta y para poder empezar a reconstruir y pensar este diálogo, ¿no? Y sobre todo habilitar nuevas fuentes que hasta este momento estaban bastante difíciles, ¿no? Insisto, acá tenemos los archivos de la Iglesia de Francia, tenemos el archivo de WOLA que estaba en Estados Unidos, tenemos el archivo del Consejo Mundial de Iglesias que está en Ginebra, tenemos el archivo en Mendoza, tenemos archivos en Chile, tenemos archivos en Paraguay. Entonces me parece que, bueno, que ahí hay como un gran repositorio para poder empezar también a profundizar en términos de estos vínculos. Así que paso a Ale para que hable de las entrevistas. Gracias. Bueno, gracias, Celina. Bueno, muy brevemente queríamos decirles que, bueno, esta colección sigue un poco el ritmo y el modo de trabajo habitual de Memoria Abierta, que es hacer trabajo documental y también trabajo testimonial. Y el Archivo Oral de Memoria Abierta, que en realidad empezó junto con Memoria Abierta en el año 2001, ya tenía muchísimas entrevistas que hablaban, que se referían a estas redes. Entonces, en este tiempo del proyecto, un poco trabajamos en esas dos líneas. Por un lado, en revisar lo que ya había en el archivo oral sobre testimonios que daban cuenta del trabajo de estas redes ecuménicas en el sostenimiento y en el apoyo a la creación de los organismos de derechos humanos y a las personas que eran víctimas y perseguidas durante la dictadura. Ahí ustedes están viendo la foto que elegimos para mostrar la colección. Es una foto del obispo Pagura, de una entrevista hecha en el año 2002 en Memoria Abierta. Y así, bueno, tenemos muchísimas. Y hicimos una gran colección de entrevistas nuevas, especialmente para este trabajo. Es una colección que recogió entrevistas acá en Buenos Aires, pero también en distintos lugares de Argentina. Mendoza y Neuquén básicamente son las que pudimos hacer, donde pudimos focalizar más en estas entrevistas nuevas, pero también hay entrevistas de Chile, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, y entrevistas hechas a personas que están en Estados Unidos, como por ejemplo algunos integrantes de WOLA, o personas que están en Europa, en Francia, personas de ACAT, bueno, y así en un montón de otros lugares. De alguna forma los testimonios recogen también esta red, ¿no? Son en sí mismo una red también,
y acá internamente le empezamos a decir a esto que la colección de entrevistas muestra esta cartografía de la solidaridad, ¿no? De alguna forma muestra cómo se relacionaban, cómo se apoyaban, las cosas que hacían, ¿no? Cosas que muchas veces no están en los documentos, ¿no? Ahí, bueno, hay una parte de las caritas que nos gusta siempre mucho, esa idea del mosaico que representa de alguna manera el mosaico de voces. Y un poco lo que nos hace percibir esto es que esta solidaridad internacional, internacionalista, para decirlo de alguna manera, fue absolutamente fundamental para la creación de todo un sistema de derechos humanos y al mismo tiempo la enorme vitalidad de esta red, ¿no? El modo en el que esta red sigue viva hasta hoy y el modo en el que esta red también en distintos momentos de la historia reciente de América Latina, de los países de América Latina, especialmente del Cono Sur, que es sobre lo que estamos trabajando, se reactiva para activar justamente para pensar lo que está pasando en distintos momentos. Una última cuestión para que nos parecía importante señalar en relación a los testimonios es que lo mismo que pasa con los archivos que acaba de mencionar recién Celina, esto es un trabajo totalmente abierto. Los testimonios que hemos recogido hasta ahora son una parte de los testimonios que hay. Son muchísimos, hay 70 entrevistas en esta colección ya, entre las que ya estaban en el Archivo Oral de Memoria Abierta y las que hicimos nuevas, pero hay muchísimas más para hacer. En estos días, ¿no? Desde que empezamos ya a cerrar la publicación, surgieron nuevos nombres, nuevas personas, y bueno, a por ello vamos, ¿no? Porque bueno, si hay algo que es esto, es un trabajo abierto. Bueno, me quedo yo por acá y quería pasarle la palabra a Soledad Catogio, que está por ahí, la veo en un cuadradito, para que brevemente también cuente algo sobre su experiencia en esta publicación, en este trabajo. Bueno, muchas gracias Alejandra y a todo el equipo de Memoria Abierta. Para los que no me conocen, yo soy investigadora del CONICET y para mí fue un gran placer que Memoria Abierta me convocara para formar parte de este proyecto, desde la formulación hasta el desarrollo, porque bueno, fue la posibilidad de darle un alcance y un volumen a investigaciones que yo vengo realizando hace muchos años y que individualmente hubiera sido imposible, digamos, tener este tipo de resultados, que además es un resultado que busca, que como decía Verónica, tiene un objetivo político, ¿no? De reactivar las memorias y de colaborar para transformar nuestras realidades. Entonces, desde mi rol de investigadora, para mí fue un placer poder participar haciendo esta ciencia comprometida y compartir con ustedes estos resultados. En relación a la publicación que les compartimos, como habrán visto, podrán ver, se trata de un documento que enhebra historia y memoria de esa trama ecuménica por los derechos humanos, particularmente articulando dos momentos, ¿no? Un momento fundacional, situado en los años 60 y 70, que fue cuando se constituyeron estas organizaciones ecuménicas de derechos humanos, donde nos interesó mucho situar ese momento fundacional en el contexto de efervescencia continental y global que estaba atravesando el mundo, con acontecimientos claves como los procesos de liberación del tercer mundo, la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, la revolución cubana en el continente, y también de envergadura religiosa, ¿no? Como fue en el Concilio Vaticano II, la creación del Consejo Mundial de Iglesias, la creación de espacios interreligiosos y de estructuras regionales dentro del judaísmo. Entonces, nos interesó pensar cómo a partir de la segunda posguerra se va construyendo una nueva sensibilidad dentro de ese mundo ecuménico, comprometida con la defensa de la dignidad humana, de la democracia y también orientada al compromiso con los más pobres. En ese contexto, lo que hicimos fue reconstruir la historia de las organizaciones que conformaron esa trama ecuménica
y mapear las principales acciones, ¿no? Esto que decíamos de que se fueron ahí moldeando acciones y metodologías que siguen vigentes hasta el día de hoy, ¿no? Las campañas de incidencia política, las campañas de sensibilización en torno a la tortura en escenarios internacionales, las prácticas de asilo a refugiados, de asistencia a presos políticos, el reclamo y la búsqueda de los desaparecidos, el apoyo y el impulso para la creación de organizaciones de familiares, la asistencia jurídica y también un sostén espiritual y ético, ¿no? Que dio como un horizonte particular a esas prácticas de derechos humanos. Creo que en ese sentido el trabajo fue doble, no solo fue hacia las víctimas y los familiares y las personas que estaban siendo perseguidas en las dictaduras en ese momento, sino también que dio un sentido ético, espiritual y de pertenencia a aquellos que encarnaron y protagonizaron esos espacios. En segundo lugar, nos interesó ver cómo se reconfiguraban esas acciones con el retorno a las democracias, ¿no? Esto que llamamos el segundo momento, que son las agendas de las postdictaduras, que se inician en esos años, pero que muchas de esas líneas continúan hasta el día de hoy. Entonces, nos interesó mostrar cómo, en el contexto del Cono Sur, cuando esos países hacían sus procesos de transición a la democracia, esas democracias nacían en medio de legados autoritarios, ¿no? Entonces, cobraron centralidad otras agendas, ¿no? Que incluían acciones, muchas de las cuales habían sido iniciadas en las propias dictaduras, pero que ahora necesitaban de otro impulso. Entonces, como habrán visto, como podrán ver, el documento releva todo el impulso a las comisiones de verdad que se crearon en el Cono Sur, a las acciones por la justicia y la reparación de las víctimas, pero también las acciones que se articularon en torno a la denuncia de las desigualdades crecientes en la región de la mano de un modelo neoliberal excluyente que iba cobrando fuerza, ¿no? Acciones como la denuncia de las deudas externas o del empoderamiento de sujetos de derecho como las infancias, las mujeres, los pueblos indígenas, fueron cobrando nueva centralidad. Y también esta idea de una vida digna, ¿no? La lucha por la tierra, por un techo, ¿sí? Por el trabajo, se constituyó en un motor de la acción de estos grupos. Ustedes seguramente habrán leído o podrán volver a leer esta publicación, pero lo que quería decir que para nosotras este trabajo no se completa si no tiene sentido para ustedes, si ustedes no se lo apropian, no lo discuten, no lo amplían. Entonces, por eso es que queremos pasarle la palabra y escuchar un poco cómo resuena entre ustedes esto que hemos logrado hacer hasta el momento. Muchas gracias. Gracias. Estaba hablando sola. Ahora le vamos a dar la palabra, como decíamos, a amigas y amigos que les hemos pedido que hagan una lectura especialmente para hoy. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar, va a hablarnos Fátima Cabrera, militante cristiana, ex detenida desaparecida y presa política, integrante de FEDEFAM y también educadora popular, una militante y una persona muy cercana a Memoria Abierta. Así que, bueno, nos encanta que esté acá compartiendo este momento. Le damos la palabra, Fátima. Bueno, buenas tardes. Bueno, ante todo, agradecerles a todo el equipo, a Verónica, a Alejandra y a todo el equipo que trabajó, a Soledad. Y fundamentalmente, más que nada es una reflexión la que haría, porque estando acá, bueno, Enrique, Leonardo, pienso que van a tienen mucho más para decir. También quiero agregar que fui la compañera de vida, como diríamos, de Patricio Raiz, que tiene mucho que ver
con todo lo que ustedes, todo el recorrido que hicieron y que permanentemente a mí me remonta más a eso, a todo lo que vivimos juntos, pero también a toda la memoria que él siempre tuvo y su recorrido como defensor de los derechos humanos. Eh, yo creo que fundamentalmente desde, en el caso nuestro de la Iglesia Católica, pero desde todas las iglesias, fue fundamental, me parece, y es el posicionamiento de la defensa de la vida y de la dignidad humana, y que siempre va a ser nuestro objetivo, y me parece que la continuidad de alguna manera en el campo de los derechos humanos sigue siendo el mismo. A pesar de que, bueno, hemos pasado todo lo que fue el terrorismo de Estado aplicado por estas políticas de seguridad nacional y que se implementaron en toda América Latina y en Centroamérica, y que creo que sin toda esa red, toda esa articulación que hubo entre las diferentes iglesias, miembros comprometidos también de un laicado que yo ahí tengo que nombrar todo lo que fue el Concilio Vaticano II, hace que sea un contexto donde se le da un protagonismo muy grande a los laicos y laicas, por lo menos en lo que hizo a nuestra iglesia. Y que eso lleva, bueno, a un cambio totalmente, y creo que de ahí esa búsqueda de la identidad y de querer la igualdad de nuestros pueblos, la justicia, la soberanía, y que es lo que van a venir a hacer, de alguna manera querer destruir esto, ¿no? Esas políticas de seguridad nacional. Ya hay archivos incluso que ya antes en el consenso de Washington se empieza a detectar a las iglesias. O sea, no eran solamente grupos políticos o determinadas organizaciones, sino que se va detectando miembros de iglesias justamente por el compromiso de vida que llevaban. Y donde también fuimos parte de una generación que creo que como jóvenes muchos salimos de los lugares de base, de distintas iglesias, de capillas, de un trabajo incesante en la comunidad, en esa construcción comunitaria, y que uno sabe que es también una construcción colectiva. Que hoy yo diría, como para traer al hoy, nos interpela y nos mucho más, ¿no? Nuevamente. Y donde yo también quiero traer a la memoria tantos referentes de derechos humanos, tantos grandes, ahí mismo en las entrevistas ya muchos no están, como Pagura, bueno, aparece Patricio, pero varios de ellos, incluso de Wola, yo he conocido también otros compañeros y referentes de diferentes que contribuyeron tanto desde la solidaridad y en el exilio, también en ir creando, y me parece que ahí también estuvo la clave de que no era solamente una asistencia, sino que la ayudar a la construcción de organizaciones, y que eso sí contribuyó muchísimo a lo que fue después la posterior movimiento de derechos humanos, en nuestro caso en Argentina, pero también en muchos lugares de América Latina, de Centroamérica, el mismo Monseñor Romero, las madres tenían el nombre de Madres Óscar Arnulfo Romero, o sea, él mismo las recibía. Me parece que nosotros no tuvimos, tal vez desde nuestro lugar, digamos, quedamos muy solos por un lado, pero también es cierto, y creo que esa iglesia que se comprometió sí fue la perseguida. Por eso me parece que es fundamental, seguimos trabajando en lo que es la memoria, la verdad y la justicia, también por el compromiso que tenemos con nuestros mártires, porque esto tuvo costos, ese compromiso, esa denuncia permanente, en el caso nuestro de obispos, de religiosos, religiosas, laicos, laicas,
y que no solamente contribuyó a las organizaciones a nivel nacional, sino que también a que esas mismas organizaciones pudieran incidir, como el caso que fue el de Fedefan, que ahí sí Patricio tuvo un rol muy importante como secretario y co-creador con el padre Vives, también en poder incidir en lo que era todo lo que fue después, todo lo internacional y fundamentalmente en la región, tuvieron un papel relevante en lo que fue declarar la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad. O sea, miren cuánto se pudo construir y avanzar. No había jurisprudencia sobre eso, sobre tal terrible crimen y que sigue ocurriendo en el mundo. Entonces, creo que es mucha la contribución que hizo, yo creo que sigue haciendo. Hoy participamos también desde lo interreligioso, no solamente en la memoria de nuestros mártires, sino que en acciones concretas, hoy como es todos los miércoles, ahí en la oración ecuménica a las 2 de la tarde frente al Congreso. Fundamentalmente me parece que la agenda continuó en los otros años de democracia y que después muchas se transformaron en políticas públicas, pero en el momento que estamos en la actualidad, bueno, todo este trabajo me parece que nos vuelve otra vez a interrogar, a mirar a esos referentes y interpelarnos porque el contexto es totalmente diferente. Y hoy sí ya tenemos me parece que la lucha es mucho más grande. Gracias. Bueno, Fátima, muchas gracias. Ay, qué pena que no poder estar acá todas cerca para abrazarnos, pero bueno, nos interesaba mucho que en este primer encuentro podamos estar gente de distintos lugares del mundo. Así que esto es lo que está sucediendo acá, así que te abrazamos a la distancia, Fátima, y te Lo agradecemos mucho mismo tus a todos los que palabras. están, grandes compañeros, compañeras. Eh, bueno, ahora le vamos a pedir a nuestra compañera de Brasil, que nos acompaña hoy, nos acompañan varias personas de Brasil, me parece, pero bueno, ahora le vamos a pedir a Angélica Tostes que nos dé unas palabras. Angélica es teóloga, maestra en ciencias de la religión, educadora popular y miembro del comité directivo del Movimiento Ecuménico Transformador y coordina también programas en el CECEP, acompañando procesos latinoamericanos de ecumenismo y diálogo interreligioso. Eh, no sé por dónde andás, Angélica. Ahora por Brasil. Ahí está. Ahí está. Bueno, muy bienvenida y te damos la palabra. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un gusto estar acá. Primero quiero agradecerte por ese espacio y también por todo el trabajo en este resgate de la memoria. Voy a hablar acá en portuñol, entonces espero que comprendan. Eh, este año estamos celebrando en el movimiento ecumênico los 1700 años del Concilio de Nicea. Y estuvo en Getty, un programa del Consejo Mundial de Iglesias, y también en Fe y Orden, que celebró todo eso se preguntando dónde está la unidad visible. Y para mí, estar en un espacio del Consejo Mundial de Iglesias, que todavía es muy formal, muy distinto de nuestros espacios en Latinoamérica, nuestros espacios ecuménicos, y esta pregunta de dónde está la unidad visible del ecumenismo, cuando pienso en nuestro contexto, veo que nuestra unidad visible está en la lucha, está en cómo nuestros movimientos, nuestros esfuerzos en cuanto campo ecuménico y también campo popular, no necesariamente religioso, está unido. Y claro, con todas las contradicciones que vivimos en ese momento, y debemos también pontuarlas, y el documento también hace eso. Magali Cunha, que es una periodista, investigadora acá de Brasil, que trabaja mucho también con esta memoria de las dictaduras acá en Brasil, en un documento que ha hecho con FESUR sobre el fundamentalismo acá en Cono Sur también, dijo que
hay dos cicatrices en nuestra región, que es el colonialismo y las dictaduras. Entonces, encarar isso é muito importante porque vamos ver que a partir desses dois pontos, há o que vemos não somente em Brasil, pero em todo o nosso contexto, de autoritarismo. E como isso também se dialoga com o que estamos vendo hoje, com esse avanço de fundamentalismo religioso. E em Tricontinental, havíamos uma investigação sobre este avanço de fundamentalismo religioso e uma pergunta que, ¿por que as pessoas, por que a classe obrera, a classe trabalhadora estão em estas igrejas? Que respostas a classe trabalhadora está encontrando? Respostas objetivas, pero também subjetivas. Então, este ponto é importante mirarmos como um símbolo que vou tentar compartilhar acá com vocês. Aí, enviei uma solicitação para compartilhar minha pantalla. Que é um símbolo que vem de contexto africano, uma dincra, que representa muito para mim o que o documento representa, que esse se chama Sankofa. Estão vendo? Sim, sim, né? Que é esse pájaro que está com sua cabeça mirando para trás, pero tus pies estão caminhando à frente. Então, esse processo de memória do movimento ecumênico, de nossas lutas, é importante mirarmos também para todo o nosso passado, mirarmos para onde construímos. Não estamos começando agora, não estamos criando algo novo, como um movimento progressista, um movimento ecumênico, seja religioso ou não. Necessitamos mirar nossa ancestralidade, como as tradições africanas e indígenas em nosso continente nos ensinam. Pero também necessitamos caminhar à frente, adelante, caminhar e encontrando também quais são os desafios atuais. E podemos aprender tanto com nossas teologias feministas, nossas teologias negras, africanas, que nos colocam outras perguntas também a esses desafios do fundamentalismo religioso e este enfraquecimento da teologia da liberação, que não é algo como uma coincidência, mas foi um projeto. E semana passada houve um lançamento de uma película, um documentário chamado Evangelho de la Revolución, que já se passou em alguns países. Acá foi em última semana, que um diretor, François Xavier, lançou, e se passou em El Salvador, Nicarágua, Brasil, México, resgatando essa memória da teologia da liberação latino-americana. E com isso, esse encontro, a entrevista e todo esse processo me hace ver que estamos necessitando desse momento de unirmos. Em ano passado, há um ano, quase exatamente, Geraldo, que está acá, também estava em La Minga Ecumênica, um encontro que foi em Cuba, que teve também essa necessidade de reencontrarmos enquanto campo ecumênico para nos rearticularmos. Porque essas ações de campo ecumênico em las dictaduras, em todo esse processo de opressão, foi muito forte e devemos valorar e devemos também transmitir. Eu sou de outra geração, eu tenho 32 anos, não passei por todo isso que muitos dos companheiros e companheiras que estão acá viviram, pero por isso é muito importante fazermos este diálogo também intergeneracional, esse diálogo de gerações, para que esta memória não se perca, para que esta luta não se enfraqueça. Porque como Fátima nos colocou lá, o que estamos enfrentando agora é muito grande, com a questão de las fake news, com as informações de las redes sociais,
esa desarticulación, no sé cómo están tus países, pero después de la pandemia está muy difícil articular encuentros más personales acá en Brasil, que porque todo isso está nos fragmentando, nos afetando e necessitamos reativar esta memória e não somente a memória, pero esta luta que o movimento ecumênico nos ensinou e nos inspira e como pensar. Rubem Alves tinha uma frase que dizia assim: o cristianismo tem um ponto muito interessante em seu credo, que creemos en la resurrección de los cuerpos. Y es muy interesante pensar en la dimensión de los cuerpos cuando vemos que también el mismo cristianismo apoyó, aunque apoya, los movimientos de extrema derecha, los movimientos que destruyen la libertad de los cuerpos, la sexualidad, los derechos de las mujeres, de los niños, niñas, de la juventud. Pero acá, como también dije en la palabra de Dios, la Biblia para los cristianos y cristianas, no será así entre vosotros. Esa destrucción, esa política de muerte, esa necropolítica. Entonces, yo creo que este documento que estamos lanzando hoy, quizá pudiera, ojalá pudiera estar en Buenos Aires también para conocer a todos y todas personalmente, porque acreditamos nessa potência do corpo, assim como também é esse legado das teologias feministas e teologias queer, e também com todos esses corpos que se foram, os mártires da caminhada. Hacemos memória e este sangre que está em nosso suelo, em nossa América, aunque sigue soñando a través de nuestros cuerpos. Entonces, que esta lucha no se, que possamos não nos desanimar en este proceso de lucha, pero mirarmos para atrás, como Sankofa nos enseña, caminamos adelante para construir aún más las resistencias y revoluciones de nuestra América. Muchas gracias. Muchas gracias, Angélica. Bueno, te esperamos acá cuando quieras. Muy bienvenida. Te conseguimos cosas para hacer seguramente. Bueno, y ahora le vamos a dar la palabra al amigo que le pedimos que lea también este trabajo y que nos haga un comentario, Leonardo Schindler. Leonardo es pastor presidente de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y también presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas. Bueno, Leonardo, muchas gracias por acompañarnos en este proceso y te damos la palabra. Muchísimas gracias a la invitación y la verdad que después de escuchar a las dos compañeras y hermanas que hablaron, que me precedieron en el uso de la palabra, no tengo mucho más que agregar. Les voy a contar lo que yo sentí cuando leí el libro, ¿no? Digo, wow, cuántas cosas podemos hacer cuando trabajamos de manera articulada, siguiendo el mandato de Jesús de proteger a las víctimas. Digo, ¿cuánto se pudo hacer, ¿no? Cuando uno ve el accionar de las ecuménico, el compromiso de las iglesias, los espacios de cuidado que se fueron creando a las personas refugiadas, a las víctimas de la dictadura, a los familiares de las personas detenidas y desaparecidas, digo, cuánto que se pudo hacer, ¿no? Y con el apoyo de todos los lugares, ¿no? Es decir, algunos resistiendo en territorio, otros denunciando fuera del mismo. Creo que cuando nos ponemos a trabajar de manera mancomunada y articulada, más allá de las diferencias que podemos tener en otros campos, se puede hacer y se puede hacer mucho. Lo cual cuando iba avanzando en la lectura del libro me fue levantando también muchas preguntas, ¿no? Respecto del presente, ¿no? Tenía unas ganas de volver al pasado y de hacer una choza y quedarme allí viviendo en el pasado, pero no. Hoy vivimos en este tiempo y creo que este material es realmente, felicito a Memoria Abierta por esta compilación, por esta investigación y por presentar este material tan
interactivo en el que uno puede ir encontrando documentos, videos, encontrarse con personas, testimonios, cartas, cómo se escribía, qué decían, cómo se desafiaban. Creo que fue realmente muy, pero muy, es un material realmente muy rico y que, bueno, más que cerrar, abre, justamente, es una memoria abierta, ¿no? Abre y levanta cuestiones respecto de, bueno, y ahora, ¿no? Creo que no podemos negar, seríamos, no, no haríamos honor a toda la verdad si dijéramos que está todo tan bien, ¿no? Es decir, hoy el movimiento ecuménico y especialmente aquellas instituciones que creamos, eh, como movimiento ecuménico no están pasando por su mejor momento, muchas se ven seriamente menguadas en su capacidad de hacer, por falta de recursos, a veces por falta de apoyo. Quizás porque también nos está faltando encontrar nuevamente ese objetivo que nos encolumne detrás de una práctica común, ¿no? Finalizada las dictaduras militares, como decían recién, en los años 80 y los 90, el movimiento ecuménico acompañó todo lo que tenía que ver con la reparación de lo que la dictadura fue generando, todo el tema de memoria, verdad, justicia eran los lemas, digamos, a seguir. En los años 2000, al menos en la República Argentina, a partir de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, donde podemos decir que formalmente cada quien lo evaluará a su manera, pero hubo por lo menos un Estado que abrazó en principio las banderas de los derechos humanos y como que en esa etapa todos nos descansamos, todas nos descansamos un poco en que, bueno, el Estado se estaba haciendo cargo, pero bueno, hoy estamos frente a otra realidad mucho más dura, y nos encuentra a las instituciones ecuménicas, y hablo también de las iglesias, también menguadas en su capacidad de articulación, lo cual no quiere decir, digamos, que no tengamos mucho para hacer. Yo creo que las iglesias, y hablo en mi carácter de pastor de una iglesia evangélica y protestante, hoy las iglesias de la Reforma tenemos mucho para aportar en esta realidad. Tenemos para aportar primero, derivamos una lectura de los textos sagrados con un marco histórico crítico, por lo menos, ¿no? Es decir, que evita lecturas sesgadas, al menos fundamentalistas, que lecturas que van a, bueno, priorizar al varón por sobre la mujer, es decir, ese tipo de lecturas, digamos, en el protestantismo histórico no deberían ocurrir y no ocurren, eh, por lo menos de la palabra de Dios. Somos iglesias que somos amigables con la ciencia, ¿no? No que competimos contra la ciencia. Creo que eso es un valor en este tiempo donde, bueno, aparecen personas que se colocan imanes para decir que la vacuna los imantó, digamos, ¿no? Es decir, en este contexto donde todo está puesto en tela de juicio, digo, en cualquier momento van a decir que el descanso es solamente algo que no necesitamos, ¿no? Así que la gente podría trabajar 22 horas y dormir 2, y que eso que la gente tiene que dormir es una mentira, que la ciencia nos está engañando de que necesitamos descanso. Pero bueno, digo, más allá de eso, eh, creo que también el protestantismo histórico tiene una estructura democrática que permite la participación, que amplía. Digo, tenemos muchas cosas para aportar. La pregunta es cómo. La pregunta es cómo y con quiénes. Yo creo que hoy estamos más que nunca necesitados de un ecumenismo mucho más amplio, ¿no? Que simplemente el ecumenismo de carácter eclesial, ¿no? Un ecumenismo que incluya a organizaciones sociales, a sindicatos, a, bueno, organismos de derechos humanos y todos aquellos que estamos hoy preocupados por la dignidad de la vida y la protección de quienes la están pasando mal.
Creo que ahora hay que dejar de lado cualquier tipo de pruritos y unirnos en aquello que tenemos en común. Eh, También creo que es un tiempo para eh, promover una espiritualidad de la resistencia y de la construcción. Y lo veo, ahí habló Fátima de la experiencia de los días miércoles. Los días miércoles, un grupo, digamos, del Campito de la Fe, como dice el hermano Rodolfo Viano, nos reunimos todos los miércoles para orar por los jubilados, antes para reclamar por la entrega de alimentos frente al Ministerio de Capital Inhumano en la República Argentina. Eh, pero lo que yo puedo, y lo digo de manera personal, lo que yo pude experimentar es que hay muchos grupos y agrupaciones sociales que hoy están necesitando una espiritualidad que los fortalezca en la resistencia y en la construcción. Hay mucho abatimiento, hay mucha incertidumbre, hay mucho temor y hay mucha desorientación. No sé si vamos a poder orientar a nadie, pero sí creo que podemos fortalecer con aquello que nosotros como iglesia del campo protestante podemos ofrecer, que es una espiritualidad de la resistencia. Y en ese sentido, y con esto cierro, creo que este material que ustedes han producido con muchísimo trabajo y que como ustedes mismas dicen, no termina acá, puede servirnos para buscar esa resistencia. Porque lo hicimos, lo podemos hacer, ¿no? Los textos bíblicos siempre servían para que el pueblo viera, esto fue posible, esto Dios hizo por nosotros, Dios lo va a volver a hacer. Y entonces creo que este material que muestra la memoria es para eso, para alentar el compromiso a seguir buscando nuevas construcciones, nuevas articulaciones y nuevos modos de intervención y de incidencia pública. Nuevos modos también de asistir a quienes son víctimas de este modelo, como decía recién la hermana Angélica, necropolítica, ¿no? De la necropolítica. Así que bueno, muchas gracias por este material y bueno, asumiremos el compromiso de difundirlo. Bueno, muchísimas gracias, Leonardo. Te abrazamos a vos también desde acá. Y bueno, estamos acá para seguir conversando. Así que, bueno, con muchas ganas de escucharlos, de que se abra la conversación. Eh, no sé quién quiere decir algo. ¿Es posible, Claudio González de FASIC? Sí, hola Claudio, ¿qué tal? Bueno, un saludo a muchos, veo mucha gente conocida, gente que nos hemos topado en toda esta larga lucha de muchos años. Yo quisiera tocar un punto precisamente del aporte del ecumenismo. Creo que el rol que jugó, por lo menos en el Cono Sur, y no sé si en otras partes, pero me refiero a lo que nosotros vivimos, el Consejo Mundial de Iglesias fue trascendental, imprescindible, en- no solo en el apoyo financiero, sino también en el apoyo político, en el apoyo pastoral y en el apoyo de enseñarnos a mirar con una mirada ecuménica y a actuar de una manera ecuménica, que cuando hay una iglesia muy fuerte, muy encerrada, cuesta mucho romper ciertos moldes. Y creo que nos enseñó una manera de trabajar y en el cual se nos dio una relación muy fuerte con, especialmente con organismos de Argentina, por la cercanía. Nuestro trabajo fue principalmente con los presos políticos, en que movimos más de 2.000 presos políticos, pero fundamentalmente defender la vida. Y en ese defender la vida, nuestro, nuestro camino para muchas personas fue Mendoza. Nuestra contraparte muy fuerte Mendoza con Coca Yuri, con el equipo de SEAS. Ahí podíamos hacer llegar gente
de cualquier manera, en la manera que gente buscada, perseguida, que teníamos que ver cómo llegar y sabíamos que podían acoger allá. También en varios casos con el MED y con el CAREF en Buenos Aires, que eran las partes, digamos, cercanas nuestras. Y, y en ese hubo gente que se la jugó como equipo, como FASEC, desde el Comité de Ayuda a Refugiados, que fue el primer comité que se creó en Chile por las iglesias evangélicas y protestantes. Hoy día eso casi se ignora y estamos precisamente nosotros trabajando para sacar un documento sobre eso. Eh, Aquí se ha tratado de negar la ayuda que fue en la práctica el del Consejo Mundial. Hubo organismos que se dijeron ecuménicos mientras recibieron fondos del Consejo Mundial, pero después se les olvidó siquiera dar las gracias. Y el ecumenismo va más allá que simplemente recibir los fondos. Eso yo creo que es una parte mínima, sino toda la enseñanza, todo el compromiso de cómo trabajar con personas de distintas opciones religiosas, políticas, en servicio a los demás, incluso arriesgando la vida por los demás. Eso aprendimos nosotros y curiosamente, especialmente de muchos hermanos venidos más del norte. Y yo creo que eso es el gran valor que tiene todo este trabajo. Un trabajo que yo diría que está comenzando. Aquí van quedando muchas cosas afuera, como toda esta historia de vida de personas, que en parte están los archivos. Y yo creo que igual que muchas organizaciones, nosotros no nos dedicamos a crear archivos, nos dedicamos a servir a las personas y a través de ese servicio se fue creando un archivo que pasada la dictadura pudimos empezar a trabajar y a organizar. Pero por eso no olvidar lo como fue nuestro compañerismo, nuestra solidaridad en tiempos de la dictadura, que de repente el consumismo y el fundamentalismo que estamos sufriendo nos hace olvidar. Y ahí, como decía la compañera Fátima, hay que recordar a grandes nombres que desgraciadamente han partido o gloriosamente han partido, como el mismo Patricio, María Amelia de Sosa. Eh, Hay tantos como el obispo Pagura, tantos otros que pudiéramos nombrar, digamos que nosotros, sobre todo compañeros argentinos, porque cuando más nos vinculamos y más nos auxiliaron a nosotros. Entonces, yo creo que este es un trabajo que está comenzando en cierta manera, pero yo creo que no nos dejen, no nos quedemos con el concepto nada más que de archivo, sino con la vitalidad que tiene que haber en cada archivo para mostrar lo que fuimos capaces de hacer, en lo que nos equivocamos, la solidaridad que recibimos de tantas personas. Vi que estaba Enrique Pochat también por ahí, gran amigo de los distintos organismos de la APDH, etcétera, etcétera, que se me vienen a la memoria en este momento, porque yo he entrado a esto hace 2 días, no como ustedes, en que pude empezar a ver algunas cosas y no lo he leído completamente todo este gran informe. Y entonces esta es una reacción mía en esto. Y como equipo de FASIC creemos que falta un poquitito más de lo que significó el trabajo de un equipo de FASIC, siendo el único organismo ecuménico que comenzó siendo ecuménico, sigue siendo ecuménico y tras cumplir 51 años está el compromiso de continuar la tarea en forma ecuménica. Y creo que el trabajo con todos los presos, con los perseguidos, con el retorno, con los refugiados, mm, creo que merecemos un poquitito más el equipo este de estos 50 años, estar un poquito más presente en este documento. Mis felicitaciones al equipo. Vamos aprendiendo, como lo hemos dicho tantas veces. Cuando nos pillaron las dictaduras, ninguno estaba preparado, ni los médicos, ni los abogados, ni los asistentes sociales, ni los sociólogos, a trabajar en dictadura. Y tuvimos que aprender cómo hacerlo. Y ahora tenemos que volver a aprender
cómo frente al fundamentalismo, al negacionismo, al consumismo actual, tenemos que aprender a luchar para revitalizar de una manera ecuménica nuestros valores y nuestra forma de trabajar. Y felicitaciones y mi colaboración si puedo servir en algo en todo este trabajo. Nada más, y muchas gracias. Bueno, Claudio, muchísimas gracias por tus palabras y por compartir este momento. Claudio González desde Chile nos comparte sus impresiones y ahí vamos a seguimos adelante con esto seguramente. Eh, no sé, yo no veo bien desde acá. Juan, creo que Juan Gatinoni había pedido la palabra. Juan, si podés conectar tu micrófono y te escuchamos. Buenas tardes a todos y a todas. Breve, muy breve. Estuve en los orígenes de Caref y de todas estas situaciones, tanto en Buenos Aires como en Mendoza. Quiero decir que aprendimos dos cosas. Eh, las primeras familias que venían a Mendoza, eh, iban a casas de familias de la iglesia misma. Eh, o sea, era muy artesanal, como quien uno diría. Y de esa manera aprendimos que todos éramos humanos. El tema de derechos humanos pasa por el encuentro con el otro. Y el hecho de poder tocar al que está en necesidad nos hace tomar conciencia de que todos somos seres humanos, pensemos lo que pensemos y respetarnos mutuamente. Lo segundo que aprendimos es que no podíamos hacer esta tarea en soledad o como iglesia metodista a la cual yo pertenecía, teníamos necesariamente que hacerla junto con otros. Y esa fue la fuerza para hacer una serie de obras ecuménicas que se desarrollaron. No se puede hacer esto solo o, digamos, desde una perspectiva única, sino que hay que hacerlo en conjunto. Y doy gracias por toda esa experiencia vivida. Bueno, había apagado el micrófono para no hacer ruido y estaba hablando sola. Bueno, muchas gracias, Juan, también por compartir tus impresiones. Nos emociona mucho que lo lean y que, bueno, Verónica decía Soledad también en sus exposiciones que esto es el objetivo de este material es para ser usado, ¿no? Para que circule, para que resulte interesante para pensar la transmisión, para que otros lo lean, se lo apropien. Así que bueno, a eso vamos. Yo no alcanzo a ver si hay alguien más con ganas de hablar, de comentar algo. Eh, bueno. Sí, en la publicación bueno, quisimos, así como queríamos mostrar eh, mucho no, en realidad es una pequeñísima muestra de la documentación que fuimos encontrando, que nos fueron eh, dando quienes entrevistábamos, que fuimos encontrando en los archivos. Alguien dijo, no me acuerdo quién de las personas que habló, creo que fue Leonardo, dijo, bueno, la emoción de leer cómo se escribía en ese momento, cómo era el papel. ¿No? Eso que conmueve tanto porque marca una época, ¿no? Las formas de relacionarse de una época. También, así como queríamos mostrar eso, como una pequeña muestra, también quisimos colocar en la publicación un poquitito mínimo de las voces de las personas que entrevistamos. Y entonces hicimos dos pequeños videos bueno, son breves, pero buscan estimular que quienes leen esta publicación tengan ganas también de escuchar esas entrevistas y entonces de pedirlas y decirles que, bueno, todo el material está disponible a la consulta pública, tanto los testimonios como los archivos. En el caso de los testimonios pueden escribir a Memoria Abierta, al mail de consultas de Memoria Abierta,
y, y tienen entonces la posibilidad de escuchar y ver esas entrevistas. Y con la documentación que hemos ido reuniendo también está y va a estar el resto disponible a la consulta pública. Eh, la publicación esta es una etapa para nosotras, pero bueno, el archivo, la construcción del archivo testimonial y documental sigue. Así que vamos a seguir haciendo entrevistas, vamos a seguir revisando archivos, buscando documentos eh, y sobre todo también vamos a seguir en los próximos tiempos molestando a todo el mundo sabe que somos insistentes, ¿no? Tratando de pensar con cada uno y cada una de ustedes cómo con este material podemos generar espacios de discusión, de conversación, transmisión a las futuras generaciones, a las jóvenes generaciones, materiales educativos. Ese es un poco el objetivo. Así que, bueno, vamos a seguir con esto y vamos a hacer otras presentaciones y otras conversaciones sobre este material. Le voy a pasar la palabra a Verónica. No, que justo estabas mencionando las presentaciones y por ahí recordarle a todos, sobre todo a los que están aquí en Argentina, que el próximo jueves 11 de diciembre a las 15 horas vamos a hacer una presentación presencial de este documento en la parroquia Esmeralda de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata, en Esmeralda al 162. Les compartimos a todos la invitación, pero aprovechamos para pasar acá el recordatorio también y decirles que los esperamos a todos y ahí sí, por lo menos a todos los que tengan posibilidad de acercarse y los que estén aquí en Argentina. Para los que están un poquito más lejos, bueno, por ahora no tenemos opción de puente aéreo para traerlos, pero bueno, ya será en alguna otra oportunidad, ojalá. Pero bueno, esperamos que sea también como un gran encuentro ecuménico, ¿no? Esa presentación. Eh, y no sé si alguien más que está por ahí quiere decir algo. Por ahí, Enrique, o chat, ¿querés decir algo? ¿Eh? Ay, Rodolfo. Rodolfo creo que Enrique, levantó la mano. Enrique está silenciado. Me parece que Ah, estaba bueno. hablando, pero está silenciado. Y después sí está Rodolfo. Por ahí, Rodolfo, si querés empezar a ver si ahí por ahí No, le... bueno, buenas tardes, ya que me han invitado de alguna manera. Ante todo, saludar a gente muy apreciada, querida como Claudio, que tiene una característica, yo creo, muy especial dentro del mundo ecuménico de los derechos humanos, que es que está desde el comienzo en toda la historia de un organismo de tanta importancia como FASIC. Él como, de tal manera que es una memoria viviente también, no solamente de documentación. Pero en este momento, bueno, podría saludar a Soledad, que tan buena investigadora, a bueno, Fátima. Me gustaría apreciar una dimensión de este trabajo ecuménico, viendo acá la presencia del pastor Daniel Bruno, que es que tuvo una importante experiencia ecuménica en una región de la Argentina, en Santa Fe, también otro pastor con él, el pastor Enrique Pfeiffer, y que es que ampliaron su ecumenismo fundamentalmente haciendo a los asistidos, llamémosle así, a las personas que salían de la cárcel, y no solamente jugaban como asistentes, sino que compusieron con ellos una importante experiencia en que se amplió el equipo, un equipo que, digamos, que no se quedó en las iglesias como actuantes,
sino que incorporó a todos los expresos, a los militantes de las organizaciones con toda su fuerza militante, restringida o en expectativa durante los largos años que habían pasado en la cárcel, y convirtieron eso en un trabajo ya digo, de derechos humanos en que se trabajó conjuntamente las iglesias con las personas los militantes políticos que habían salido de la cárcel. Esa experiencia yo creo que es muy interesante. No sé si está reflejada porque yo no he leído el libro, pero no debe dejar de apreciarse y compartirse. Quizás Daniel pueda decir algo más de eso. Bueno, Paso, buenas tardes, muchas gracias. La verdad que Estás mudo, Daniel. felicito al grupo, al grupo de Memoria Abierta y particularmente de Red Ecuménica por este trabajo que realmente es invalorable. Este, y hace justicia al rescatar el trabajo del campo ecuménico en tema de derechos humanos, porque realmente ha estado ahí desde el comienzo, ¿no? Por lo menos en Argentina, yo siempre recuerdo que Caref en el 73, cuando todavía acá era una primavera de esperanza, allá en Chile los hermanos la estaban pasando mal, y Caref fue el organismo que advirtió a los dirigentes de las iglesias de Argentina que estaban dispuestas a trabajar, advirtió lo que se venía y de alguna manera ayudó a prepararse organizativamente. Así que en ese sentido, me parece que este trabajo es un homenaje realmente a este campo ecuménico que hizo tanto, ¿no? Que además sirve como recursos y, como muchos han dicho antes, como una memoria viva que nos impulsa a pensar para el futuro tan difícil. Y bueno, agradezco a Enrique que trae esos recuerdos, te mando un abrazo grande, hace mucho que no nos vemos, hace sí, 40 años más o menos estuvimos trabajando en Santa Fe, Enrique desde Buenos Aires, un apoyo impresionante, y bueno, recuerdo esa experiencia que fue bastante original, porque serán algunas situaciones que coinciden en tiempo, espacio, posibilidades, personajes que hacen posible, este, y se dio la posibilidad de crear el movimiento ecuménico en la ciudad de Santa Fe, y como bien dice Enrique, con una gran mayoría de hermanos, hermanas que recién salían, compañeros que salían de la cárcel, y se plegaron al equipo de trabajo, ¿no? De una manera muy, muy comprometida. Cosa que quizás dentro de la iglesia no lo han hecho algunas personas, no lo hicieron de la misma manera que lo hicieron compañeros que adherían al trabajo sin tal vez compartir la misma fe, ¿no? Así que fue realmente un ejemplo de trabajo ecuménico que trasciende lo eclesial, ¿no? Un trabajo ecuménico en amplio sentido. Así que bueno, yo doy gracias a todas las chicas que han trabajado, que han venido muchos días al, al archivo de la Iglesia Metodista por la valoración que le han dado a este archivo que se fue construyendo de a poco, y me alegro muchísimo que haya servido como ayuda para ir tejiendo este trabajo que recién comienza y que esperamos que pueda seguir creciendo. Así que bueno, muchísimas gracias por este momento. Bueno, muchas gracias, Daniel. También aprovecho para nosotros también te queremos agradecer muchísimo porque así como
como contaban, Daniel no solamente ha hecho un trabajo enorme en términos de derechos humanos, sino que hizo un trabajo también muy, muy grande en la construcción de ese archivo maravilloso de la Iglesia Metodista Argentina, que hoy lo resguarda ahí en el Word con mucho sacrificio también, peleándola, y que bueno, fue como decía Celi, nuestra puerta de entrada, y Daniel nos abrió todo ese archivo increíble que de algún modo repone parte de la memoria de toda esta red y activismo ecuménico de derechos humanos, no solamente de la Iglesia Metodista, sino de muchas de las organizaciones y del cruce y de los diálogos entre las distintas organizaciones ecuménicas de derechos humanos del continente. Así que bueno, eso también, que él no lo dijo porque es muy humilde, pero hizo un trabajo increíble y bueno, agradecerte Eh, por eso. En realidad, dando créditos, yo simplemente coordino el archivo, pero el factotum técnico de este archivo es Patricia Piguini, y la quiero traer acá como reconocimiento, ya que estamos hablando de ese archivo. Patricia ha sido la que desde el comienzo estuvo organizándolo, ahora un poco más a la distancia, pero sigue siendo un referente técnico importantísimo. Bueno, muchas gracias Daniel y Enrique también. Y había un compañero que había levantado la mano, ¿no? Rodolfo. Rodolfo estaba hace un rato. Rodolfo. Buenas tardes. Mi nombre es Rodolfo Viano, soy hermano franciscano y cura en opción por las y los pobres, y comparto con Leonardo, con Ana de Medio, con Elsa, con Gerardo también, lo que es la mesa ecuménica actualmente, y que bueno, que en este momento se hace visible frente al Congreso en la tarde de los miércoles antes de la movilización del sector de las y los jubilados, y también de otros sectores que hacen esta protesta y resistencia, ¿no? Eh, yo simplemente, bueno, no he tenido posibilidad de acceder a este valioso trabajo. Por eso una de las primeras preguntas que haría, capaz que después también otros pueden tener la misma inquietud que yo, pero sería dónde conseguirlo. Eh, Quizá un poco el tema de no haber accedido todavía es responsabilidad mía, porque bueno, la mesa ecuménica me había convocado también un poco a que acompañe a Ana de Medio y a Leo, pero bueno, hasta ahora esta es la primera vez que me conecto con Memoria Abierta. Así que bueno, esa es la primera pregunta: ¿dónde conseguir el trabajo? Por otro lado, recordar también, yo en este momento hago presente la memoria de Mauricio López, y de quien reclamó por él ante el Consejo Mundial de Iglesias, y esto le significó también cierto grado de intimidación, que es el pastor Aníbal Sicardi, ¿no? Aníbal lo he conocido en Bahía Blanca, él también es oriundo de aquella zona como yo, de Villarrosas, y ya Aníbal, bueno, en la etapa quizá final de su vida, ahora en Buenos Aires, al cuidado de sus hijos, pero de verdad que para mí el testimonio de Aníbal fue muy importante cuando, estando en Bahía Blanca recientemente, durante varios años, compartimos con él algo así como una mesa ecuménica, pero que le llamábamos Comunidad Fe y Política. Era una comunidad en la cual tratábamos de contenernos frente a la avanzada neoliberal. Así que bueno, un reconocimiento, y seguramente, bueno, que quizá en este documento ha de estar mencionado. Y por otro lado también alegrarme, mejor dicho, por un lado preocuparme y en este momento de gran inquietud por lo que estamos viviendo como continente, y también a nivel global como mundo. eh, Quiero decirle que yo estoy recién llegado de Paraguay, a donde me encontré con Rosa María Ortiz, que está también aquí en el chat, y también con la gente de Codeupi, que hasta hace un momentito estuvieron conectados. Eh,
que lo que me preocupa concretamente y por qué me estaría en Paraguay es porque también en nuestro continente y concretamente en Paraguay hay presos políticos, hay tortura, hay desaparición forzada de personas, concretamente menores, y bueno, y eso nos llevó a Paraguay como una especie de delegación humanitaria de la que participamos. Bueno, también está Elsa Olliro, también participó y está recién llegada de allí. Y allí al encontrarnos con Rosa María y con la gente de Codupi, vimos la necesidad, Rosa María especialmente, ya mejor que yo lo va a hacer decir quizás, esto de cómo relanzar, ¿no? El movimiento ecuménico allí desde el CIPAE, ¿no? En Paraguay, para ponernos, no sé si a la altura, pero yo diría al menos al servicio de las causas que en este momento, por las que tenemos que luchar y por las que tenemos que dar la vida, ¿no? En este momento hay 3 mujeres concretamente en Paraguay que están siendo torturadas, para nosotros son presas políticas, y no solamente ellas, sino hay todo un régimen de tortura implementado en Paraguay, que es el que ameritó, bueno, nuestra presencia por allá. Así que, pero bueno, brevemente, ¿no? Me alegro de la conexión de Rosa, de cómo ella también desde Paraguay a Elsa y a mí nos hablaba de este inminente encuentro con ustedes hoy y motivo por el cual hoy estamos conectados aquí. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Yo te escribí varias veces, te vuelvo a escribir y te mando el enlace a la publicación y vemos de hacer la entrevista también. Perdón por mi Eh, desatención. no, no, por favor. Yo Eh, dejé el link en el chat para todos los y los y bueno, las que quieran descargarlo. descargarlo, bueno, sí. Oye, quiero decir, mientras van pensando a ver quién más quiere hablar, está Ana, ahora te doy la palabra, Ana. Quería aclarar una cosa que Gerardo preguntó en el chat, que es una muy buena pregunta, es que efectivamente el 11 es la marcha de la resistencia. Inicialmente habíamos pensado en hacer la presentación a las 6 de la tarde, pero la adelantamos a las 3 con la idea de, bueno, es muy cerca de Plaza de Mayo, la parroquia Esmeralda, entonces bueno, poder hacer la presentación y después quienes queramos poder irnos todas y todos juntos, juntas a la marcha un rato, aunque sea. Así que por eso es ese mismo día a las 3 de la tarde. Y bueno, está Rosa María, está Elsa, bueno, Rodolfo recién mencionó a Mauricio López y están las compañeras que trabajan en la biblioteca Mauricio López. Así que bueno, si quieren decir alguna cosa y le pasamos la palabra a Ana que está ahí con la manita levantada. Ana, eh, creo que habías pedido la palabra. Está silenciada, me dicen acá. El botoncito, el microfonito del audio para que te podamos escuchar. Acá está, ahí está. Disculpen, estoy reposando un poco porque tengo una fuerte gripe, pero les digo que es un placer realmente encontrarnos en este lugar, en este espacio de revisión, diríamos, de lo vivido por muchos de nosotros y nosotras. Es un placer verlo a Claudio González, a Enrique Pochat, y también quiero recordarlo que está siempre presente el compañero Hugo García. Bueno, tenemos toda una historia vivida juntos y juntas. También quiero recuperar lo que se ha hecho en función de la educación. Nosotros en la Escuela Primaria Evangélica Lauri Henry Fischbach, Villa Mitre, con el pastor Luis Parrilla, allí se abrieron las puertas a las
primeras nietas recuperadas por abuelas de Plaza de Mayo. Ahí fue un trabajo difícil, diríamos, difícil de sostener, difícil también por el cuidado, y ahí se fue trabajando con los chicos y chicas el tema del nunca más. Bueno, pero eso es parte de la historia que es muy, muy importante, pero también es parte del presente, ¿no? Porque no tenemos que quedarnos solamente en la historia, porque estamos viviendo momentos gravísimos, gravísimos, que estamos siendo observados, mirados, eh, perseguidos, perseguidos. Bueno, quiero que, ya dijeron nuestros compañeros, estamos trabajando duramente los días miércoles a las 16 horas, porque eran a las 2 de la tarde, pero hacía muchísimo calor, acompañando a los más necesitados. Así que queremos también, perdónenme, pero invitarlos a acompañar, a que nos acompañen en esta grave situación que estamos viviendo. Nosotros somos muy grandecitos ya, algunos de los que estamos ahí, pero bueno, yo me atrevo a invitarlos y a seguir andando nomás. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias, Ana, por compartir tu mirada también. Eh, bueno, acá estamos, tenemos un ratito todavía, si alguien más quiere, se anima a compartir algo. Mariana, eh, Mariana y Elsa han pedido la palabra, así que, y Mariana, creo que te veo ahí también. ¿Querés abrir tu micrófono? Mariana, está silenciada. Si abrís el micrófono, te podemos escuchar. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, buenas tardes, decía, para todas y para todos. Bueno, en verdad, después de todo lo que han dicho las compañeras y los compañeros, no queda mucho más para decir. Sí, para mí es muy emocionante escucharles hablar porque muchos de los nombres que aparecen en las pantallitas lo hemos visto reflejado en los documentos. eh, Luis Gattinoni, bueno, con Claudio hemos tenido la posibilidad de encontrarnos, pero la verdad es que es muy emocionante escucharles y desde la Biblioteca y Centro de Documentación Mauricio López, que es parte de la Fundación Ecuménica de Cuyo, nada, eso agradecerles en primer lugar y segundo, contarles que bueno, que un poco cómo ha sido en muy breves minutos, pero contarles un poco que todo para nosotras empezó ordenando unos depósitos de nuestra casa, la casa donde funciona la Fundación Ecuménica de Cuyo. Ahí encontramos unos documentos que daban cuenta de algunas personas desaparecidas en Chile y cuando miramos quién estaba escribiendo, quién era el autor de esos documentos, vimos una sigla que decía FASIC y ahí nomás se nos ocurrió escribir, primero googlear, vimos que seguía, que la institución seguía funcionando, así que decidimos mandar un correo preguntando por esa documentación, porque Mendoza es, al menos en el ámbito de los organismos de derechos humanos y de las organizaciones sociales, siempre estamos muy pendientes de lo que pasa en Chile. Como dijo Claudio una vez, la cordillera no nos separa, sino que nos une. Bueno, y ahí empezamos a entablar este vínculo, a restablecer el vínculo con el FASIC, y tuvimos la posibilidad de viajar a Santiago, conocer la casa del FASIC, conocer la gente que trabaja, Claudio, Verónica, bueno, a todos.
Y ahí empezamos a entender un poco mejor lo que había significado el SEAS. Sabíamos perfectamente, teníamos el libro, la sistematización del SEAS en la biblioteca, sabíamos del trabajo, pero eso nos permitió adentrarnos muchísimo más en lo que significaba realmente. Ya había gente, que siempre hay gente, investigadoras, investigadores, como decía antes, pendiente de lo que pasa en Chile, entonces también desde la memoria, consultando documentos. Fue como empezar este camino que bueno, después de ir a Chile, conocer la casa, entender que la casa es como muy parecida a la nuestra y el funcionamiento también. Y bueno, ahí pudimos empezar a preguntarnos cosas, a ver adentro de la misma fundación qué pasaba. Sentimos que faltaba mucha información al respecto. Un poco entendíamos por qué no estaba esa información o no toda la información. Entendíamos lo que nosotras llamamos con Julia, mi compañera que trabaja conmigo en el archivo, el silencio de los archivos, por qué no estaban, por qué faltaba esa información. Y al poco tiempo nos contactaron ustedes de Memoria Abierta con la intención de poder recuperar un poco la memoria de lo que fue el SEAS, el trabajo del SEAS. Y ahí nos posibilitaron este trabajo de entrevistas, de las cuales fuimos un poco el medio, por las distancias claramente, y contactar a la gente que todavía está, a las personas que trabajaron, o sea, que todavía están con nosotras, y ahí conocer a María Luisa, a Edith, a Jorge, a los dos Jorges, hay dos Jorges, em, a Germán, que fue de joven exiliado y acogido por el CEAS, y nos abrió un montón de nuevas preguntas, pero también de nuevas respuestas en relación a cuál ha sido el rol tan importante del CEAS en Mendoza, en Chile. Así que bueno, un poco ese fue el camino y luego a fin del año pasado pudimos encontrar en el mismo, no en el mismo lugar, pero en otros depósitos de la casa, una cantidad de legajos de la gente exiliada que pasó por el SEAS, y eso, bueno, nos emocionó profundamente porque realmente entendemos que los archivos tienen una función social, la triple función social de la que tanto se habla, pero cuando recibimos el primer correo, la primera solicitud de esos legajos para juicios en Chile, realmente ahí fue como un quiebre y un antes y un después en nuestro trabajo de archivo. Sentir que todo ese trabajo tenía un porqué tan importante, bueno, nada, fue muy emocionante para nosotras. Esto fue posible porque el FASIC, apenas encontramos esos legajos, nos comunicamos con el FASIC para contarles y bueno, a los pocos meses después nos llegó la primera solicitud. Nosotros esos legajos, si las personas no pueden viajar a Mendoza, por supuesto, los escaneamos y se los mandamos. Entonces, bueno, eso fue fundamental para nosotras también. eh, Quiero decir, como también dijeron los compañeros, que sin el Consejo Mundial de Iglesias, sin la figura de Mauricio López, de Oscar Bracelis, de Rolando Concati, de Alida Verjoven, eh, de Pagura, de Luis Tinoni, eh, realmente el laburo que hicieron, el trabajo, la apuesta, poner el cuerpo en esas circunstancias, no terminamos creo que no terminamos de dimensionarlo, eh, en el sentido en que, bueno, cada relato, cada vez que escuchamos los testimonios, nos damos cuenta de la importancia realmente que tuvo su trabajo, su acompañamiento. Eh, Me gustó mucho lo que, no recuerdo quién lo dijo,
pero esto de la espiritualidad en el campo de la resistencia, ¿no? Me parece que no hay mucho más que agregar que eso. Me parece que abre como el documento que ustedes armaron y plantearon y trabajaron. Me parece que abre un montón de nuevas preguntas y un montón de nuevas investigaciones. Em, Apenas terminamos las entrevistas que hicimos con María Luisa, con Edith, con Jorge con Piru y demás, ya había gente que la estaba solicitando porque, como decía, hay muchas personas que están investigando hace tiempo el camino del SEAS por alguno de los lados, por Alida, desde su mirada feminista, la parte más teológica, por el exilio, por distintos lados, pero bueno, como la gente muy emocionada, investigadoras e investigadores, de que esto esté sucediendo y bueno, nada más que agradecerles y agradecer a mis compañeras y mis compañeros de la Fundación Ecuménica de Cuyo, a Ricardo Rojo, que es nuestra memoria viva también, a Pirucha, que bueno, que tienen tan presente siempre a estas personas que a muchas veo hoy acá y a ustedes agradecerles profundamente. Disculpen, pero estoy muy emocionada, la verdad. Pensaba que podía decir cosas más claras, pero la verdad es que me emociona muchísimo escucharles. Así que bueno, muchas gracias por eso. Muchísimas gracias, Mariana. Solo una cosa, no fueron el medio, fueron protagonistas absolutas de esas entrevistas que son fantásticas. Es un aporte importante el que hicieron, tanto en la búsqueda documental como en las entrevistas. Así que son parte en serio. Eh, Creo que Elsa Oshiro estaba por ahí, había pedido la palabra. Si podés abrir tu micrófono, Elsa. Sí. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí. Bueno, no, cortito. Con respecto a, como decía Leo, nosotros desde la mesa ecuménica estamos en las calles, porque en ese momento para estar en las calles y realmente sentimos que a la gente le hace bien a estos desplazados de este régimen tan inhumano que estamos padeciendo. Cada vez que nos encontramos y vienen a dar testimonio de sus dificultades, de sus necesidades, ellos agradecen porque dicen que nosotros los escuchamos y que no les preguntamos ni los eh, etiquetamos como el resto de la sociedad los hace, o no hacemos preguntas capciosas. Y como también decía Leo, hay gente que está muy destruida espiritualmente, está bajoneada, como decimos, y creo que es momento de estar en las calles y poner el hombro y poner también, prestar orejas para escuchar. Con respecto a los archivos, el MED tiene un archivo importante y que está en resguardado en la diócesis de Quilmes, en el archivo de la diócesis de Quilmes, donde tiene todas este, las facilidades y comodidades que un archivo debe tener. Y el archivo no es pasado, sino que también, como cuenta Mariana, son recursos que nos solicitan desde los juzgados que para aportar en las causas, que es muy importante. Y bueno, como Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos también estamos peleando para que el proceso de memoria, verdad y justicia siga vigente a pesar de todo este embate antiderechos, ¿no? Desde el negacionismo hasta la reivindicación reivindicación y quieren reponer la teoría de los dos demonios y bueno, y todo eso. También, como decía Rodolfo, nosotros estamos apoyando a la familia Villalba, que es una familia muy perseguida en Paraguay, y
lo que valoramos, lo que apreciamos es que desde la campaña le da mucha importancia a la presencia y al compromiso de las organizaciones religiosas. Entonces, en este momento estamos encabezando la campaña y las reivindicaciones, por eso fuimos a Paraguay junto con otros miembros de la campaña y tuvimos la grata sorpresa de que en el CIPAE, organización melliza, digamos, hermana de allí, nos encontramos con el obispo Mario Melaño Medina y con el pastor de la Iglesia Evangélica Discípulos de Cristo, Cristóbal Mareco, y allí nosotros llegamos a Paraguay con tres, primero, la única eh, entrevista que teníamos acordada desde acá, a pesar de que días antes, semanas antes, mandamos este, solicitudes, fue la del CIPAE. Después, acto seguido, a través de un obispo paraguayo, pudimos conseguir entrevista con el obispo de Emboscada, que es la localidad donde están presas las compañeras, presas políticas, y con el nuncio apostólico. Y a partir de la visita al CIPAE, se nos abrieron las puertas a través de llamados del obispo Medina y de unos abogados del CIPAE, se nos abrieron las puertas de organizaciones estatales, llegamos a la Cámara de Diputados, a jueces de la Corte Suprema, bueno, perdón, a la Corte Suprema llegamos a través de Zaffaroni, pero a la Fiscalía, y se nos abrieron muchas puertas. También nos entrevistamos con organismos de derechos humanos y la delegación terminó el domingo, el sábado, digamos, el domingo viajaron el resto de la delegación. Y hoy lunes ya el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura pudo visitar a las presas en la cárcel, se hizo presente en la cárcel. Así que nosotros estamos muy contentos de poder hacer eso, pero bueno, seguimos en la lucha por justicia por esta familia tan perseguida. Y fue muy lindo encontrarnos con María Rosa, que hablaba del CIPAE, de sus orígenes y que nos avisó de este encuentro. Así que, bueno, creo que el ecumenismo tiene cuerda para rato y más responsabilidad que en otros tiempos, si bien no son comparables las situaciones, y el gran desafío de que no tenemos esos grandes dirigentes. Así que bueno, nuestro pedido es a Dios, es que nos dé discernimiento para entender lo que está pasando y seguir trabajando bajo su dirección con la guía del Espíritu. Bueno, nada más. Bueno, muchas gracias, Elsa, y muchas gracias por traer este momento tan duro, ¿no? Que está atravesando esa familia y que sí, estamos todas y todos muy alertas con eso. Y que bueno, habla un poco de lo que decíamos al principio, ¿no? La enorme necesidad de que este trabajo siga presente, siga actuando y bueno, que todo lo que hagamos contribuya a que estas redes sigan vivas, que tenemos nuestra fuerza, ¿no? También los que no están nos ayudan con su mensaje, con su guía, así que bueno, ahí los tenemos muy presentes. Gracias, Elsa. Bueno, yo no sé si hay alguien más para hablar. ¿Hay alguien más que haya pedido la palabra? Creo que no. Bueno, entonces, bueno, vamos a ir cerrando. Vero, ¿querés decir algo más? No, bueno, simplemente agradecer a todos los que estuvieron, algunos ya se han ido yendo, pero bueno, la verdad que tuvimos una buena convocatoria, así que también eso nos alegra.
Funcionaron las redes también para que algunos de ustedes se enteraran de que estaba esto, así que también está muy bien. Recordarles que los esperamos a todos los que estén acá y los que puedan acercarse a la presentación presencial que vamos a hacer el jueves 11 de diciembre a las 15 horas, como decía Alejandra, en Esmeralda 162, ¿no? En la parroquia Esmeralda. Y de ahí la idea es que cuando terminemos la presentación nos vayamos juntos a la Marcha de la Resistencia. Vamos a estar a 2 cuadras de Plaza de Mayo. De hecho, Adolfo Pérez Esquivel, que está confirmado, va a estar en la presentación de esta presentación presencial. Tiene que hablar en la Marcha de la Resistencia. Así que bueno, está todo como coordinado con la idea de que funcione también un poco como un envión para después poder marchar juntos si queremos desde ahí. Vamos a seguir, como dijimos, con esta investigación abierta, así que bueno, Claudio y algunas otras personas que también, por suerte, pudieron estar hoy acá y aunque sea en el momento ya más cercano a la presentación, nos conectamos, pero de todas maneras, en función de lo que decíamos, nos parece fundamental poder tener el testimonio de ustedes, agregarlo a esta colección documental y testimonial. Y la idea es que, bueno, este ha sido un trabajo colectivo, así que todos los aportes también que podamos seguir sumando de manera colectiva a esto para enriquecerlo, todos son bienvenidos. Y nada, solamente volver a decir que el estímulo, creo que se dijo muchas veces en distintos momentos hoy, la cuestión de la dificultad de este momento, ¿no? Que tiene que ver por un lado con las cosas que están pasando, pero también con la confusión, con la incertidumbre, con el desánimo, ¿no? Con todo esto que creo que sí es como un desafío bien particular de este momento, un desafío político, ¿no? Bien particular de este momento y bueno, si todo este trabajo sirve para empujar de alguna manera con toda esta memoria algo de la energía que necesitamos para encarar este momento y desafiar un poco este momento también, creo que nos damos por hechas, ¿no? Y bueno, volver a reiterarles entonces que queda abierto, así que todos los aportes que vengan en el futuro serán bienvenidos, dejamos las puertas abiertas para eso. Muchas gracias por haber estado hoy y los esperamos y las esperamos a todos los que puedan acompañarnos también el jueves 11 a las 15 en la parroquia Esmeralda. Un abrazo muy grande.